Hola, el tema se llama Definición y elementos de las figuras geométricas, cálculo de perímetros y áreas de la materia habilidad matemática. Existen diferentes tipos de polígonos y generalmente se van a clasificar en dos, los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Los polígonos regulares son los que tienen todos sus lados iguales y estos generalmente tienen ejes de simetrías precisamente porque tienen lados iguales que al doblarlos pues tienen partes iguales y los polígonos irregulares, que son medidas diferentes en sus lados y generalmente estos polígonos son asimétricos. ¿Pero qué es un polígono? Es una figura geométrica cerrada y plana que está formada por varios segmentos rectos unidos, también denominados lados. Los puntos donde empiezan y terminan cada uno de los segmentos o lados se llaman vértices y el polígono tendrá el mismo número de vértices que de lados. Por ejemplo, un hexágono es un polígono que tiene 6 lados y 6 vértices. El pentágono, por ejemplo, tiene 5 lados y 5 vértices. Generalmente los polígonos reciben sus respectivos nombres en función del número de lados que poseen. Y un polígono está formado por un lado, un ángulo interior, el centro, una línea o varias líneas diagonales, un vértice, un ángulo exterior. Los lados son cada uno de los puntos de los segmentos que conforman el polígono y están unidos por los vértices. Los vértices son los puntos de unión que representan los extremos de cada segmento. El ángulo se forma o se forman cuando dos lados de un polígono ocurren en un mismo vértice. El ángulo interior se encuentra dentro del polígono, mientras que el ángulo exterior es el que queda fuera del polígono. Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivas, mientras que también existe otro elemento del polígono que no viene en esta imagen, pero es importante mencionar que se llama apotema. Este apotema es un segmento que va desde el centro del polígono hasta la mitad de uno de sus lados. El centro del polígono es el punto que se encuentra a la misma distancia de todos sus vértices. El área de un polígono es la superficie que se encuentra dentro de la línea poligonal, está demarcada por el perímetro y el perímetro, por supuesto, de un polígono es la suma de la longitud de todos sus lados. Estos elementos son comunes en todos los tipos de polígonos, excepto la apotema y el centro, que solo los vamos a encontrar en los polígonos regulares. Aquí tenemos un ejemplo de los diferentes tipos de polígonos que existen según sus lados y vamos a poner mucha atención. Y decimos, por ejemplo, un triángulo que tiene 3 lados, un cuadrado, aquí donde empiezan las primeras letras, vamos a ir viendo que las primeras letras están haciendo alusión al número de lados, ¿no? Y así sucesivamente. Estos son los polígonos que es importante que nosotros no nos aprendamos de memoria, pero sí sepamos ubicar, ¿no? Ok, vamos a ver. ¿Cómo vamos a calcular la cantidad de diagonales de un polígono? Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula que dice siendo n el número de lados del polígono. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo podemos llevar a una problemática para situar esta respuesta, ¿no? Dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar por vértice en un pentágono? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Ok, vamos a hacer
primero nuestra fórmula para ubicar los diagonales que tiene nuestro polígono y vamos a poner la letra D de diagonales que yo quiero saber. Después ponemos una N. N menos 3 sobre 2. Entonces, siendo n el número de lados del polígono, entonces, ¿cuántos lados tiene un pentágono? 5, por lo que vamos a poner D es igual a 5. Vamos a hacer bien este 5 porque si no, no le vamos a entender. Recordemos que n es el número de lados del polígono, es decir, que tengo 5 porque quiero saber las diagonales de mi pentágono, menos 3, porque 3 es lo que me está diciendo la fórmula que yo haga, ¿no? Sobre 2. Ahora, D igual a 5 por 5 menos 3 me da 2 entre 2. D igual a 5 por 2, 10 entre 2, D igual a 5. Estos serían las 5 diagonales en total que tiene mi pentágono. Vamos a borrar este ejemplo. Y con la fórmula nosotros podemos sacar las demás diagonales de todos los polígonos, siempre y cuando conozcamos sus respectivos lados, ¿no? Ahora, ¿qué es el perímetro? ¿Y qué es el área? Aquí vamos a tener esta imagen que nos va a ir diciendo cómo podemos, es como una fórmula para poder resolver problemas que nos digan que debemos pues sacar el perímetro de cierta figura, ¿no? Y tenemos D más B más D más B, o sea que vamos a sumar todos los lados. Y segunda expresión, 2B más 2D, ¿no? Esto quiere decir que de todos modos vamos a hacer la suma, pero 2 veces, ¿no? Entonces llamamos perímetro de una figura geométrica plana a la longitud de su contorno. El perímetro es, por lo tanto, una medida de longitud, por lo que vendrá en centímetros, metros, pulgadas en general. Son unidades que se van a presentar de manera lineal en una figura geométrica. Ok, mientras que el área, aquí para calcular el área nosotros tenemos la primera expresión que es B por D, ¿no? Siempre y cuando veamos en una fórmula el paréntesis quiere decir que lo vamos a multiplicar, ¿no? Como en la fórmula anterior que decía 5 paréntesis menos 3, ¿no? Entonces, cuando veamos un paréntesis en una fórmula, quiere decir que vamos a multiplicar las dos cantidades. Es decir, que vamos a multiplicar lado por lado, ¿no? Y la segunda expresión también se puede manejar a través de un punto. El punto quiere decir de igual manera que nosotros vamos a hacer una multiplicación. Entonces, el área es la medida bidimensional de una superficie. También es entendida como el espacio o región que cubre la figura geométrica. Para representar el área se utilizan generalmente unidades cuadradas, como por ejemplo 2 metros o centímetros, ¿no? Manejándolo así.
tenemos aquí una pregunta que dice, ¿cuál es el perímetro y área de esta figura tomando en cuenta lo que ya habíamos aprendido? ¿No? Ahora vamos a contar cuántos lados tienen. Recuerden que para sacar el área de un rectángulo o de un cuadrado vamos a multiplicar el lado por lado. Entonces sería 3 lados tengo acá y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 por 3 igual a 15. Este sería el área de mi rectángulo. Ahora, ¿cómo calcularíamos el perímetro? Exacto, sumando todos sus lados. Aquí tenemos 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ok? Entonces, así de esta manera nosotros podemos realizar las operaciones para sacar el perímetro. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal.